Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este en vivo del día de hoy. Esperemos que Instagram avise a nuestros seguidores. Hola, doctora Rebeca, ¿cómo está usted? Ya le doy pase. Buenas tardes, José Alberto Mesa. Bienvenido. Vamos a ver. Buenas tardes a todos los que se están conectando a este en vivo. Vamos a ver. Doctora Rebeca. Ya le envié la invitación. Buenas tardes a todos. David Camacho. Hola, buenas tardes. Bienvenida. ¿No? No, estoy saludando a Silvia. Ok. El en vivo de hoy aborda el tema de la filosofía existencial y la psiquiatría. Entonces, espero pues que la doctora Rebeca Jiménez haga la introducción a este en vivo de hoy, que le pedimos por favor encarecidamente nos dejen sus comentarios, nos hagan sus preguntas, que estamos dispuestas a respondérselas. Claro, claro. Bueno, la verdad es que yo estoy casi sentimental en la tarde de hoy porque se nos están acabando los en vivos de este año. Bueno, mientras tanto Pero disfrutamos bueno, este, esa es parte de la existencia. es correcto. Entonces, esto ha sido un trayecto muy hermoso, yo creo que para ambas, Sí, ¿verdad? Porque señor. conseguimos un punto de confluencia entre mil cosas y lo que es básicamente la humanidad. Y en este programa vamos a conversar de algo, bueno, que siempre ha sido como inmanente en todas nuestras reuniones, Ujú. que es el hecho de la absoluta conexión de la filosofía con la psiquiatría, pues. Ay, Es ujú. especialmente, bueno, yo creo que estamos o hemos estado nutridas por una cantidad de vertientes filosóficas y psicológicas, Ujú. pero sin duda, en los últimos siglo y cuarto de la humanidad, Ujú. eh, ha habido un gran impulso de la psiquiatría como especialidad médica, Ujú. porque recuerden que en el, no es tan lejos, ¿verdad? En el siglo pasado, la especialidad era neuropsiquiatría, o sea, Ujú. los especialistas eran neurólogos y eran psiquiatras, ¿ok? Ujú. Porque era muy difícil dividir eso, Ujú. los límites entre la parte neurológica, biológica Ujú. del ser humano Ujú. y la parte mental era bastante difícil de separar ya dentro del campo de las ciencias, ¿ok? Ujú. Antes de eso ya habíamos comentado que había una vinculación muy, muy estrecha entre lo espiritual y lo psicológico. Correcto. Entonces, María y yo escogimos tal vez una de las tendencias filosóficas más influyentes en la psiquiatría, al menos del último siglo y medio, Ujú. que es el existencialismo, ¿ok? Ujú. Ujú. Que impregnó, porque es que además, no sé qué crees tú de esto, María, es como impregna la filosofía a la psiquiatría. Es algo extraordinario, extraordinario e indudable, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo en eso, en lo que
lo Totalmente que de va. acuerdo, totalmente de acuerdo. No solamente la psiquiatría, la medicina en general, inclusive a otras ciencias, porque los primeros filósofos comenzaron a hacer un poco de todo, naturalistas, físicos, químicos, y además, por ejemplo, ya en aspectos como la República de Platón, se ve la influencia que va a tener posteriormente en el psicoanálisis, en materia de los sueños, donde Freud se tomó un relato del caballo negro y el caballo blanco que habla Platón allí para utilizarlos en su teoría de los sueños en el psicoanálisis. Así que yo siento que en todo lo que es el quehacer médico, científico, de alguna manera la filosofía ha estado presente y hay quien dice que es la madre de todas las ciencias y yo sí lo creo. Que Yo después la también. filosofía no lo haya desarrollado como algo científico, porque no puede ser científico, y ya podríamos decir por qué, Ajá. porque en la filosofía lo único que tiene, lo que tendría de científico es que parte de un asombro, que parte de la admiración hacia algo, que parte de la duda, ¿verdad? Cuando se hace ciencia, se establecen hipótesis producto de ciertas dudas que se manifiestan, pero que de alguna manera busca objetividad y progresividad, mientras que la filosofía está íntimamente vinculada con la subjetividad del ser humano, con la experiencia humana. Bueno, entre paréntesis, a lo largo de la historia humana, la ciencia tuvo su momento de satanización y Ujú, en el largo tiempo de la existencia del hombre en el planeta, el método científico es yo no sé si un adolescente, un niño o un niño al lado de la filosofía, cuando emerge como actividad humana, la ciencia es muy posterior como método, como método. Antes ujú. era movida por eso tan hermoso que acaba de decir acerca de esa sorpresa o esa pregunta que toda la vida se ha hecho el ser humano desde que logró estructurar un pensamiento. Yo creo que Pero bueno, vamos a lo nuestro, sí, vamos pero antes de ir a lo nuestro, quería aclararte algo. a ver. Yo siento que si si bien se dice que en la filosofía las respuestas son inacabadas, porque a una respuesta surgen nuevas preguntas, lo mismo a mi juicio, aunque una se basa en la experiencia, la subjetividad humana, la otra se basa en lo objetivo, en lo que encuentra a través de los estudios que se van realizando. Al final también en la ciencia las respuestas son inacabadas, porque lo que hoy es válido, mañana ya no lo es, porque aparecen nuevas hipótesis, nuevas maneras de hacer tratamiento, nuevas maneras de explicarse las enfermedades, etcétera. O el Así, mundo, inclusive, con la física, ¿no? Ahora la física cuántica ha desplazado la física normativa, vamos a decirlo así. Entonces, ambas son parte de un progresismo permanente, aun cuando alguien es basado en el hombre y el otro está basado en lo que le sucede al hombre o al hombre dentro de un universo, etc. exactamente. De hecho, hoy al mediodía estaba oyendo a un muchacho que me encanta, que él es físico, un muchacho físico español que tiene un programa de física, que es un Uh show. -huh, Justamente hoy estaba tocando la parte de la existencia de Dios uh -huh, desde el punto de vista de fórmulas físicas, uh -huh. y cómo eso también ha evolucionado. Así Pero es, también. como este programa se llama Pensar para Sanar, Uh -huh, entonces eh, vamos a desarrollar lo que ha sido el existencialismo como aspecto filosófico y cómo rotundamente ha impregnado el mundo de esta extraordinaria especialidad que tuve el tino de escoger, uh que fue la -huh. psiquiatría. Entonces, háblanos del existencialismo. Bueno, A ver. mira, a mí me encanta el existencialismo.
¿okay? Aunque hay dos vertientes existenciales que tienen que ver el existencialismo cristiano y el existencialismo ateo. Pero en el día de hoy, más que centrarnos en esas dos vertientes, nos vamos a centrar en lo que aporta el existencialismo, a mi juicio, al estudio del ser humano y en diversas áreas, inclusive en diversas disciplinas. ¿Ok? Mira, el existencialismo parte de una base. Uno, además, antes de decir que parte de una base, puede decir los aspectos claves que aborda. Uno, es humanista, el individualismo, la voluntad, la angustia, la melancolía, la responsabilidad, las situaciones límite. Todos estos elementos que yo te he planteado, porque yo les he planteado, de alguna manera están vinculados en el tratamiento terapéutico porque las personas llegan angustiadas, llegan con culpa, llegan con sentido de responsabilidad por algo que han dejado de hacer, porque viven en melancolía, porque, bueno, porque sienten que no han asumido la responsabilidad de su vida, sino que son monigotes de otro, etcétera. ¿Ok? Y más, hacia la misma incapacidad de amar, de la que hablaba Soren Kierkegaard. Dice, no puedo amar porque después la rutina me lleva a matar el amor, imagínate tú. Entonces, la visión pesimista de la vida también. Hay en las corrientes existencialistas, hay quienes ven la vida de manera pesimista, como es el caso de Soren Kierkegaard, que es un filósofo danés, y Schopenhauer, donde considera que la vida, Schopenhauer dice, la vida es voluntad, pero una voluntad que es igual en todos los seres humanos. Y ahí Nietzsche, el Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, como le dicen, no señor, porque la voluntad es voluntad de poder. Y eso es lo que hace que el ser humano tenga la capacidad de resistir situaciones que lo agobian, pero que los puede permitir inclusive esa voluntad que implica esfuerzo, no rendirse, lo lleva a vivir con alegría las situaciones de esfuerzo. Por ejemplo, fíjate, hay Camus, Albert Camus, que es el que narra La gente lo nombra Camus, ¿no? Sí, Camus, sí, pero se dice Camus. Él era Claro, marroquí. pero por si acaso, para que la gente conecte con el oído también. Él decía, cuando hablaba de la metáfora de Sísifo, que habían dos maneras de considerar esa metáfora. Una era el externo sufrimiento de Sísifo, que todos los días tenía que arrastrar la piedra y llevarla a la cima del mundo, a la cima de la montaña, perdón. ¿Ok? Pero hay otra manera de verlo, y es el trabajo que yo hago diariamente, ¿verdad? Que puede ser repetitivo, pero que cuando llego a la cima de la montaña, puedo tener la capacidad de deleitarme con el paisaje que yo veo en esa montaña. Y allí, de alguna manera, hay un deleite, una alegría, un disfrute. Una poesía. Exacto. Una Entonces, poesía. fíjate, o sea, lo que puede ser un sufrimiento eterno puede convertirse también en un momento de deleite. Y la vida, que según Schopenhauer es sufrimiento y voluntad, y como todos venimos a sufrir y todos somos voluntad, pues lo que necesitamos es desarrollar es la compasión hacia el otro. Ser compasivo. Y hacia uno, y la compasión hacia uno mismo. Bueno, sí, sí, él habló del otro. Él habló del otro. Es que, pero también es importante enriquecerlo, porque la compasión, bueno, o sea, el hombre no existe sin el reconocimiento del otro, naturalmente, Claro, ¿no? Pero claro, por eso es que aquí quería hacerte ese inciso, porque la compasión también tiene que ver con, y uno lo trabaja mucho en consulta, con que tenemos que tener compasión con nuestras propias deficiencias, correcto. con nuestros propios miedos, con nuestras propias circunstancias. Entonces, bueno, seamos compasivos con el otro, pero también seamos compasivos con nosotros mismos. Adelante, Bueno, profe.
Por ejemplo, Karl Jasper, yo voy a ir hablando no cronológicamente de ellos, sino lo que me va surgiendo, porque siento que es que hay una tantas similitudes y también diferencias, pero voy a abordar fundamentalmente las similitudes, porque siento que es lo que influye al final en la psiquiatría. ¿Ok? Ok. Por ejemplo, Callape hablaba de que la existencia analiza la condición humana, la psiquiatría la analiza, lo mismo igualito, ¿verdad? Que la existencia se basa en la comunicación, también eso es importante. Que la existencia es la existencia del ser, que el ser se hace en la existencia, contrario a lo que decían los Sartre, por ejemplo, que dice que la existencia es primero que la esencia. En cambio, en el caso de Jasper no lo separa, ¿ok? No se separa la existencia del ser, porque el ser es la expresión de la existencia. Igualito lo piensa Claro, Heidegger. también es importante, antes que saltes al próximo, que nuestra audiencia sepa que Jasper era psiquiatra y filósofo. Es Él tenía- correcto, es correcto, es Ujú. correcto. Y que influenció mucho en Hannah Arendt, ¿verdad? Que considero que ella consideraba que fue el mejor filósofo de los filósofos, aunque la gente dice, o los versados dicen que el filósofo más importante del siglo XX fue Martin Heidegger, y yo creo que sí lo es, por la forma como él aborda el ser humano. Y él dice, el hombre es un ser arrojado al mundo que se hace haciendo, el hombre es un ser para la muerte cuando no tiene un proyecto de vida. ¿Ok? Ujú. Que Igual es lo dice, que es lo que se llama trascendencia también. se trasciende desarrollando el ser en la existencia. Lo dice también Karl Jasper de esa forma, ¿ok? Y Y lo dice Víctor Frankl también. ok, lo que pasa es que todos estos de los que te estoy hablando de alguna manera influenciaron en Viktor Frankl. Por lo menos, Son sus padres de origen, además. ok. Entonces, todo ser humano, lo importante de todo, estos elementos, estas situaciones que se nos presentan en la vida, ¿verdad? Como la angustia. La angustia, ¿qué nos genera angustia? La finitud de la vida, ¿ok? Olvidémonos de que hay un más allá, que es parte de los dogmas, que es parte de las religiones establecidas, ¿ok? Y que a veces, en lugar de permitirnos ser libres, nos hace ser esclavos de esos dogmas, ¿ok? Más allá de eso, el ser humano vive situaciones, y esto lo aprendieron de los estoicos, toditos tuvieron influencia de los estoicos, porque cuando Karl Jasper habla de las situaciones límite, también lo habla Nietzsche. Y Nietzsche dice, hay que vivirlas con alegría. Y Jasper dice que hay que entonces decidir cómo quiero vivir. ¿En qué sentido? Si yo sé que voy a morir en una semana, ¿qué pasa con mi angustia? ¿Qué pasa con esa angustia con la que fui al consultorio? Con esos problemas que quizás son menores a los que yo estoy enfrentándome cuando tengo una situación límite de catástrofe, ¿verdad? ¿Cómo entonces esas situaciones límites nos permiten a nosotros ubicarnos en lo que verdaderamente nosotros necesitamos, tomar conciencia y responsabilizarnos? Porque nos lleva a decidir cómo queremos vivir ese destino o ese amor fati del que ¿Cómo, hablaba cómo, cómo, Nietzsche, cómo vivir cómo vivir esa es finitud?
esa finitud, que exacto. además le otorga un valor supremo a la vida, porque eso, y especialmente en el pensamiento humano Ujú, y la percepción del tiempo que es lineal, ujú, desde el momento que nacemos ya estamos gastando nuestra vida. ujú, Y cuando nos enfrentamos a la finitud ujú, para mí, y lo converso con mis pacientes, ujú. es el cómo optimizar la vida, cómo optimizar la vida. Fíjate que hablando de eso, hay un caso muy reciente de la vida real. Una muchacha joven venezolana que se fue a Estados Unidos, allá le decretaron una leucemia terminal y que decidió irse a su país de nuevo a encontrarse con su hijo. Entonces su madre, sus familiares movieron cielo y tierra para poder ella llegar a Venezuela y ya llegó esta semana, porque Ujú. ella dice que quiere morir, sus últimos días quiere pasarlo con su hijo. Entonces es una decisión vital, ¿ok? De esas situaciones de límite que la vida nos coloca. De hecho, se hizo viral esa situación por las redes sociales. Yo vi cuando llegó a Venezuela y ella es de andina y, y bueno, es parte de la vida, ¿no? Entonces me dicen que voy a morir y ¿qué hago? Me tiro un maratón de Netflix o decido contactar con los seres que amo o disfrutar la vida o entregarme a la Bueno, oración? mira, mira, hablando se me acaba de venir una imagen, ¿no? Que es de temas tan profundos como lo que estamos hablando. Y paralelamente, porque además eso es una gran inquietud que yo tengo como persona y como psiquiatra, que es el boom bueno, ya tiene cuánto tiempo, ¿no? Del entretenimiento Ujú, como manera de transitar la vida. Es increíble cómo mucha gente en vez o deciden invertir, yo no lo cuestiono, cada quien hace con su tiempo su tiempo de vida lo que le da la ujú, gana, ¿no? ujú, Pero cómo podemos pasar de un estado de conciencia, de plenitud, de pensamiento, de, 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 de meditación, de contemplación, a estar siempre entretenidos y la vida se nos va entretenidos, ¿no? Entretenidos con las redes, entretenidos con películas, entretenidos con una cantidad de cosas, pero bueno, ese es el mundo que nos toca. ¿Qué nos diría un existencialista? ¿Qué nos diría Jasper? ¿Qué, qué crees tú? Esto es un juego lo que estamos haciendo. ujú, ¿Qué ujú. crees tú que Heidegger nos diría si se asomara al 2025 y tuviese que hablar de la existencia y de la industria del entretenimiento? No sé qué nos dirían, la verdad. Lo que pienso yo que diría Heidegger es, bueno, nosotros somos un ser que nos estamos haciendo constantemente. Ahora, un ser para la muerte es un ser que no construye nada y que no deja nada. Entonces, no sé qué dejará alguien que se dedica a esto, más el recuerdo de su familia de que, ay, no le importó, ella siguió viendo Netflix, o ella siguió, lo tomó deportivamente. No sé si me estoy explicando, ¿no? Claro, 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 era Porque un juego. porque hay otra cosa que es importante, y es que el hecho de que la vida sea finita, de hecho lo dijo Sartre en La náusea, una de sus obras más importantes, y en El ser y en la nada, donde el hombre, el protagonista, estaba envuelto en una angustia,
porque que la vida finita y tal. Y resulta que en los diálogos que se van desarrollando se da cuenta de que él es un ser libre, libre a pesar de su finitud. Y lo único que tiene que hacer es que ver qué carajo construye para hacer de su vida algo importante, algo que deje algo, porque esa es la responsabilidad. Estamos condenados a ser libres y como estamos condenados a ser libres, independientemente no hay un mundo superior, ¿verdad? Necesitamos dejar en eso una forma de aporte a la sociedad. Por eso somos individuos, pero un individuo en relación con nuestra comunidad, ¿ok? En relación con nuestra comunidad. Hablando eso que conversábamos tú y yo en estos días, que me encantó esa imagen acerca de la verdad compartida. ¿Te acuerdas que estuvimos conversando de eso en estos días? Que la verdad, cuando compartimos nuestra verdad, el interlocutor es muy importante porque la verdad puede estar dentro de una psicosis o puede estar dentro de una relación interpersonal entre dos personas que deciden pensar, conversar, sanar a través de la práctica del vínculo humano y aunque cada quien tiene su verdad, eso nos nutre, pues. ¿Tú te acuerdas de esa conversación que tuvimos de la interpersonalidad de la verdad? Es que, bueno, la verdad, como diríamos, cada quien tiene su verdad, ¿no? Y a veces incomprensible. ¿Ok? Ahora bien, yo puedo pensar algo y la idea, ese pensamiento, ¿de qué me sirve a mí esa verdad si no la pongo en vinculación con otras verdades? ¿Ok? Que no necesariamente el hecho de que yo comparta mi verdad sea para convencer a otro para que encuentre esa misma verdad. Pueden haber infinitas verdades como seres humanos hay. ¿Ok? Porque la verdad es intersubjetiva, como decía Jasper, ¿ok? Porque es parte de la experiencia que cada quien hace. Por ejemplo, hay un muchacho que hace filosofía y él dice, me encanta Nietzsche, me encanta lo de la voluntad de poder, me encanta de que él habla de la alegría que no se puede perder con el esfuerzo. Todo esfuerzo debe ser alegría, debe llevarle implícita la alegría, ¿ok? Ahora, yo prefiero... porque Nietzsche dijo que hemos matado a Dios y entonces el ser humano necesita construir nuevos valores, ¿ok? Entonces, él dice, bueno, mis valores, yo creo en la democracia, yo creo en la interdependencia. Entonces, en ese sentido, yo no estoy de acuerdo con Nietzsche. Yo prefiero, me encanta lo que dice, me encanta cómo piensa, pero yo prefiero, tú sabes que hay la metáfora del rebaño, ¿no? Ser más uno del rebaño. Que si se quiere, en Schopenhauer se cumple por esto de que la voluntad es de todo y por lo tanto que lo que necesitamos es darnos cuenta de que la voluntad es algo inevitable y que el sufrimiento también es inevitable. Y un poco para mitigarlo, ser compasivo y evitar hacer daño a otros. Eso es todo. ¿Ok? Pero en la vida hay un sufrimiento implícito, ¿ok? Producto de esa finitud de la vida. Ahora bien, la verdad es múltiple. La idea, ¿por qué hay verdades que se hacen comunes? Porque hay seres humanos que comparten la misma verdad. O sea, quien tiene una ideología política y la profesa y otros, lo que forman un grupo político, se supone que todos tienen una misma verdad o se aproximan a esa verdad. ¿Okay? Aun cuando cada quien puede ver la verdad en una manera distinta. Jasper se dio cuenta
que, que una ola no era igual a otra. Entonces, para él esa es una verdad. Ahora, alguien que se coloque frente al mar, quizás no vea, no se dé cuenta de eso, sino se dé cuenta de otro detalle que en ese universo que está a su alrededor encuentra otra verdad. ¿Ok? De todas Mm, maneras, en el diálogo es que es posible y por eso una de las herramientas fundamentales, además de otras tantas de las que utiliza Víctor Frank en su logoterapia, es el diálogo socrático, ¿no? Porque correcto. diálogo no, Sócrates no buscaba convencer a nadie. Sócrates lo que quería es que cada quien encontrara su propia verdad. De Su hecho, propia respuesta, claro. cuando él decide tomar la cicuta, es porque él es parte de una verdad. Yo soy ciudadano de Atenas y por lo tanto creo, mi convicción es respetar las leyes, aun cuando esas leyes sean injustas. ¿Ok? Ujú, ujú, Entonces, ujú. las decisiones van a ser siempre individuales. Este, pero es importante, por supuesto, la comunicación, como dice Jasper, ¿ok? Él dice experiencia, comunicación, subjetividad, los fenómenos, las historias que la gente vive, de dónde viene, todo esto, ¿verdad? Es lo que nos permite poder, ya trabajando a nivel de la psicopatología, entender cómo ese ser humano es y cuáles son las situaciones que deben ser abordadas desde de su mente, porque inclusive en la mente pueden haber verdades, productos de situaciones mentales que sean sus verdades y no necesariamente la verdad. La verdad Bueno, científica, vamos a decirlo así, la verdad científica. un ejemplo muy cotidiano en la formación de un psiquiatra es cuando se tiene que enfrentar con un paciente psicótico. Uh -huh, Para un paciente psicótico, ¿verdad? Sus alucinaciones son verdad, uh -huh, sus delirios son verdad. O sea, en uh el -huh, momento cuando tú recibes al paciente, tú uh -huh. recibes a ese paciente en una realidad que solo existe, o gran parte de ella existe solamente en esa mente perturbada. ¿Ok? Por eso es Pero que realmente el psicótico siente que todo lo que está pasando dentro de su cabeza es la realidad por y eso es, todos los demás están equivocados. por eso es que Gadamer le dice a este doctor Otto, a lo que yo estaba viendo también, que cuando le dice que es un delirio, y él dijo es una verdad solitaria. O sea, porque es la verdad del otro, no la verdad. Exacto, hasta que llegan los neurofármacos y gracias a Dios se le acomoda esa cabecita y vuelve a caer en esta realidad que, bueno, se las trae también esta realidad. Tiene sus complejidades. Entonces, mira, algo yo creo que es importante, básico y fundamental es el sentido de la responsabilidad. O sea, eso de que nosotros, y a ti te debe haber pasado con mucha frecuencia, llega un paciente a tu consulta y te habla de que porque fue como me criaron, porque fue como viví, porque me hicieron el bullying, porque, o sea, con todas esas experiencias, pero donde la gente siempre coloca el dedo para allá en lugar de colocarlo para acá, ¿no? Porque, ¿qué hice durante todo ese tiempo yo como ser humano responsable, individual, para cambiar esa historia, para que eso no me llegara a perturbar y no fuese para mí un problema existencial, porque es un problema existencial, porque no le deja vivir en armonía ni en la alegría de la que decía Nietzsche, ¿no? Porque él decía una frase muy usada, todo lo que no mata, no mata, nos hace más fuerte. Entonces, fíjate, esas experiencias negativas deberían llevarnos, según Nietzsche, a ser más fuertes y no a dejarnos amilanar por ellas. Pero ¿qué pasa? Para eso se necesita una fuerza interior muy intensa, ¿verdad? El reconocerse a sí mismo,
como un ser independiente, como un ser autónomo para tomar las decisiones que le hagan llevar las riendas de su vida. O entrar en psicoterapia. Bueno, ok, O pero bueno, entrar... eso puede ser un inicio. Claro. Bueno, eso es lo que hace la psicoterapia, pues. Y de hecho ahorita hay un movimiento muy, muy interesante que también quisiera que nos conversaras un poquito, que es lo que es la asesoría psicológica que se está poniendo muy de moda ya en Europa, ya es algo habitual, especialmente en España, en donde, fíjate, ahora la gente busca a los filósofos para responder sus preguntas. ¿Qué nos cuentas Fíjate, de esto? Cuéntanos fíjate de una eso. cosa, hay varias cosas allí, porque no solamente se está desarrollando con bastante fuerza el asesoramiento filosófico para las personas que acuden a buscar orientación sobre sentido de vida, sobre el sentido de existencia o sobre la sensación de un vacío existencial que sienten y no se preguntan porque tienen todo para ser felices y no, sé, no saben por qué sienten ese vacío. Entonces, mucha gente que se supone no está perturbada psicológicamente, va a buscar asesoramiento filosófico. Normalmente lo primero que se hace, como se hace también en psiquiatría, es decir, revisar la historia de esa persona para ver si no haya habido procesos traumáticos o procesos donde Pero ya el trauma, escapa. María, el trauma también es parte de la vida. Sí, sí, pero que ya es parte de Ah, la búsqueda de de la la asesoría psicopatología, psiquiátrica y no, o de psicológica y no de o sea, nosotros. el primer diagnóstico es que hace el filósofo es si esa persona que está buscando asesoría no es un paciente psiquiátrico, sino una persona normal que quiere Es profundizar en correcto, su propia es existencia. correcto, ¿no? Ok, Y está así muy bien. como eso está sucediendo a nivel personal, está sucediendo mucho a nivel de las organizaciones. Hoy las organizaciones están contratando muchos filósofos para que los ayude a pensar. O sea, por ejemplo, cómo se puede estudiar, cómo se puede aplicar Heidegger en una organización, o cómo se puede aplicar el diálogo socrático si no se utiliza en una organización, cómo se puede aplicar, por ejemplo, los procesos de evaluación si no se tiene en cuenta, por ejemplo, a Pitágoras, cosas por el estilo, de tal manera de que, ¿por qué? Porque la filosofía de Heidegger, por ejemplo, es una filosofía que está fundamentada mucho en el aspecto cultural, ¿verdad? Entonces, igual que Nietzsche, entonces, a veces las organizaciones en sus procesos culturales lo que menos se ocupan es de revisar el sentido hacia donde esa organización realmente, si es el camino que han elegido o hay otro camino que deben elegir. Entonces, allí también se están contratando filósofos para que los ayudes en esos procesos, ¿no? O sea, Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. O sea que así que yo puedo dar asesoramiento filosófico, aprovecho para hacerme mi promoción, claro, porque siento que, bueno, claro. tengo la experticia, perdónenme la falta de humildad, los años Ujú. de experiencia como para cualquier persona que sienta que necesita apoyo en cuanto a hacer una revisión profunda. De hecho, en el área numerológica, ¿no? También debe ser así, o sea, porque no se trata de que tú le hagas una carta numerológica a alguien, sino que además le puedas dar el asesoramiento para que esas energías que son potentes para ella pueda ponerlas en práctica, porque a veces también las personas se saben que tienen muchas fortalezas, pero por situaciones de vivencias personales se sienten frágiles y no son capaces de darse el impulso para que poner en marcha eso que puede serle útil para su vida. Entonces, no es Exactamente, acercarte exactamente. numerológica, es
simplemente también apoyar en el asesoramiento y acompañamiento para que puedan salir adelante, ¿no? Claro, tú eres una mujer de mucha formación y de muchos recursos que estoy seguro que podría ayudar a personas que se acercaran a ti, sin duda alguna. Bueno, yo lo coloco a la disposición. Así que Ok. fíjate algo, yo creo que, mira, eh, todas estas situaciones que se presentan, el sentimiento de sufrimiento, la vida es sufrimiento, la vida es limitada, la vida es situaciones, obviamente también Jasper hablaba de la influencia de las emociones, de la experiencia, de las emociones, de la subjetividad del proceso, de la persona en lo que significa no vivir en un vacío existencial, sino en proyectar lo mejor de sí Darle en la sentido vida, a la porque vida, es en la existencia donde encontrar, se da la encontrar, trascendencia. encontrar en la vida el sentido y la trascendencia, pues. Es Y todos los que seres allí es humanos donde se da. estamos en esa búsqueda. Todos los, o sea, eso es universal. O sea, eso lo tenemos que transitar todos los seres humanos. De Hay diversos. dicen, te quiero preguntar esto, dicen que una de las preguntas que les hacía Frank a sus pacientes cuando llegaban por primera vez, ¿usted se quiere suicidar? Sí, sí, hay una anécdota porque en el campo de concentración, obviamente, los límites del campo de concentración eran, estaban en una cerca, a veces electrificada o a veces, bueno, como toda cerca, mucha capacidad de hacer daño, ¿no? Mm. Eh, entonces, habían personas que preferían morirse antes de padecer lo que ellos imaginaban que iban a padecer. Y mentira no era tampoco, pero eso le daba a Víctor Frankl la posibilidad de saber cuáles se iban a suicidar, cuáles se iban a morir y cuáles iban a sobrevivir al campo de concentración. Por eso hay una frase que utilizamos en el grupo de logoterapia eh, que nosotros también decimos que cada quien tiene su propio campo de concentración. O sea, ni siquiera más allá de la realidad de Auschwitz y de todos los campos de concentración del Holocausto, hoy en día tenemos en nuestra mente campos de concentración y tenemos que decidir si lanzarnos sobre la reja y suicidarnos o no emprender la vida o emprender la vida con todo lo que nos trae. Ahora dime una cosa, te escucho y pienso yo cuando todos tenemos un campo de concentración, muy cuidado, es verdad, ¿no? Y campos minados también tenemos, ¿oíste? Mm. Entonces, me pregunto yo, ante el desbordamiento de las redes sociales, ante la instantaneidad a la que nos incitan, porque instantáneo, tú haces un micro de 2 minutos y casi nadie te lo va a escuchar, a menos que estés bailando, diciendo groserías o cualquier cosa. Pero no sé si me estoy explicando. Entretenimiento, entretenimiento. Entretenimiento, mira, entretenimiento, ve, entretenimiento, miéntense, pues. Entonces, porque además no te permite que la persona pueda diversificar su ser. Fíjate, y ahí es algo importantísimo de lo que habla Jasper y que tiene que ver con el desarrollo de la autenticidad. O sea, una persona que vive su existencia, porque a través de la existencia que se desarrolla el ser, y el ser es lo que te hace trascender, es auténtico.
auténtica, busca ser auténtica y para ser auténtica yo siento que necesitas contrastar experiencias, contrastar teorías, Eso, contrastar... no, y ponte algo más sencillo, Ujú, porque, bueno, nosotros hemos sido bendecidas con una vida en donde hemos ejercido nuestra intelectualidad, nuestro deseo de estudiar, nuestro deseo de cultivarnos de todas las maneras posibles. Pero somos unas privilegiadas, porque realmente lo que tiene que hacer el común de las personas es trascender el ego. Esa pequeñita parte del ser humano. O sea, y a veces una de las maneras de trascender el ego es a través ujú. del amor. ¿Me entienden? Lo que pasa es que la vida es muy compleja. A mí siempre me gusta dar tips más a la mano, más sencillo, más que el ser humano, cualquiera que sea su condición, cualquiera que sea su historia, diga, porque además es un derecho de la existencia. Entonces, Ujú. ¿cómo trasciende el ser humano? ¿Cómo se trasciende? Se trasciende a través del amor y del trabajo. Entonces, el poder conectar para decir dos cosas sencillas dentro de tanta cosa extraordinaria de los filósofos existencialistas. Yo me quedaría con que, ok, la existencia se puede trascender. Cada Yo vez también que creo. tú amas a alguien y tú tienes una actividad, un trabajo, una, una, un hobby, una vocación que le dé sentido a tu vida. Y por eso la libertad es lo que es el punto de partida para darle sentido a nuestra vida. No, no Ujú, importa que sea finita, no importa que no haya alma, no importa que no haya Dios, ujú, porque eso no nos hace ni mejores ni peores, nos hace seres humanos. Y lo importante es dejar algo en función de lo que creemos que va a ser beneficioso para otros, porque eso lo dice Sartre, independientemente él fuera comunista, marxista, él se involucró en muchísimas actividades que creyó conscientemente que era lo que le convenía al mundo. De hecho, exacto. él no recibió el premio, él recibió, le dieron, otorgaron el Nobel y él se negó a irlo a recibir, Ujú, ujú. ¿ok? Porque consideraba que eso era, tú sabes, como muchos, ¿no? Que eso está... Entonces, Bueno, eso está muy cuestionado de hace es muy muchos años. cuestionado. Entonces, Ujú, es cómo tú haces tu trabajo, y cuando digo trabajo no me refiero al trabajo de ganarte un dinero, sino al trabajo al que tú te has decidido de servicio, de hacer algo para los demás, ¿verdad? Y luchar con esa angustia. Él dice, bendita angustia que nos acompaña toda la vida, porque esa angustia en lugar de paralizarnos, nos lleva a movernos, ¿ok? ujú. Claro, A la obviamente búsqueda, a la a búsqueda. la búsqueda, o sea, obviamente a veces nos angustiamos y nos quedamos paralizados, ¿no? Pero lo importante es darnos cuenta y arrancar de nuevo. Exacto, O sea, no quedarte exactamente. allí en el lamento, ¿no? En el muro de los lamentos, porque no tiene sentido. Entonces, mira, por eso a mí siempre desde estudiante me encantó el existencialismo, ¿ok? Ujú. Independientemente de que no creyeran en Dios o tal cosa, porque creo que lo importante en la vida es el Bueno, hacerse pero ellos te sentir. estaban haciendo preguntas también. A mí particularmente, yo sí te puedo decir, ya en los últimos minutos de nuestro programa de hoy,
Ujú. que definitivamente el existencialismo es una piedra angular de muchos movimientos psicoterapéuticos, Yo creo que de lo que que todo lo que hay de ahorita, como que es el que engloba más, ¿verdad? Movimientos sí, de la sí, psicoterapia, ¿cierto? sí, sí. Claro, en la carrera de medicina no está contemplado el estudio de la Qué filosofía, pero, extraño, ¿no? pero es que no, bueno, no tendrías vida, tienes que estudiar tantas cosas que no puedes estudiar No, filosofía. no, Es pero a demasiado. lo que se están formando como psiquiatras, por ejemplo, ¿eh? No, porque recuerda que la vinculación de la psiquiatría con la medicina, eso se debe mantener, o sea, y entonces se hace mucho énfasis, y yo creo que está bien, pero lo que yo te digo es que todo psiquiatra después de cierta edad, de madurez, debería acceder, disfrutar, embelecerse en la filosofía, porque además es el mismo objeto de estudio, es el ser, es el hombre, individual y social. Así Pero mismo bueno, es. lo que estudiamos medicina no tenemos tiempo para estudiar filosofía. Sare, Pero hay quienes, mira, Sare, Sare nos está saludando por ahí. ¿quién? Dice Ah, Sare, Saredil, Saredil. ¿Cuánto me hubiese gustado que hubieses estado más tiempo para que nos hicieras tus preguntas? Porque Saredil es muy comenta de mucho. Pero de todas maneras, estamos a punto de terminar. Lo que sí es importante, a quienes han estado, por favor, háganos una pregunta, aprovechennos, aprovechennos. está bien. Las preguntas filosóficas son inacabadas, pero son, a mi juicio, un, el punto de inicio para nuevas preguntas y para nuevas respuestas y nuevas preguntas. Ojalá los Mm, médicos fueran filósofos, ¿sabes? Bueno, debería, bueno, por eso te digo, cuando ya terminamos todo esa vida tan exigente, y no solamente los Uh psiquiatras, yo creo -huh. que la medicina en general, aunque tenga y tendrá por siempre una carga científica, el ser médico se combina, se completa, se embellece cuando un médico decide estudiar filosofía, de cualquier especialidad. Así mismo es. Mm, Así mismo es, ¿verdad? Bueno, ya tenemos mm. exactamente para terminar el en vivo. Aprovechen sus preguntas, pero bueno, ¿qué pasa? Aprovechen a hacer sus preguntas antes de que nos vayamos. A ver, hoy han estado muy itinerante la gente, ¿oíste, Rebeca? Ok, ok. Ese debe ser porque se acerca la Navidad y están comprando coroticos. Y entran a ver quiénes estamos hablando y se van. No importa, no Ah, no, no importa, importa, no importa. Yo eso lo disfruté. Yo lo he yo disfrutado. también lo disfruté mucho y ya eso valió la pena. ¿Y sabes qué? Inconscientemente, ¿sabes qué pasó con mi inconsciente hoy? A ver, Resulta que en la época de Sartre y Simón de Beauvoir y toda esta gente, estaba de moda el cuello de tortuga. Y yo inconscientemente me puse listo. Los franceses usaban mucho el cuello de tortuga, me puse mi cuello de tortuga. bueno, le queda muy bien, le queda muy bien, le queda muy bien. Bueno, Bueno, mi amor, queridos amigos, no habiendo preguntas. nosotros insistiremos en dejar este espacio para quien quiera entrar en él, este espacio humano, este espacio de creatividad, este espacio
de amor a la humanidad. No importa si no nos hacen preguntas. Hasta Exacto. que, Dice Matilde, hasta gracias. que alguien Gracias a nos ti, la haga, Matilde. pues, hasta que alguien se anime. Dice Matilde, gracias. Chao, Bueno, Matilde, entonces gracias a ti. nos despedimos de ustedes hasta el próximo domingo para un nuevo encuentro. Les invitamos a que nos sigan, a que sigan a la doctora Rebeca Jiménez en su cuenta de Instagram, doctora Rebeca, donde todos los lunes coloca el consultorio virtual y además los días miércoles, si no me equivoco, también tiene una pequeña columna muy interesante, también hablando de lo que a ella le ocupa, que son las, eh, las situaciones terapéuticas que, por las diversas tendencias, ¿verdad? Terapéuticas que ella ha desarrollado a través de su experiencia Psiquiatría. profesional. Sigo hablando de psiquiatría. Sí. Bueno, les espero esta noche voy a hacer un en vivo pequeño, corto, sobre numerología, porque se acerca Navidad y es bueno que se den el regalo de hacerse su carta numerológica para que el próximo año entre con toda la potencia que ustedes se merecen. Disculpa la cuña, Rebeca. Amén, amén, amén. Ojalá te llamen miríadas de personas. Bueno, esperemos, esperemos. Bueno, Dios le Bueno, bendiga, amor. cuídense mucho, un gran abrazo, Rebeca. Disculpen lo pobre que pude haber sido en la explicación que di, pero creo No, que estuvo chévere, fluyó. estuvo excelente. Estuvo muy bien. Un gran abrazo para todos. Gracias, Rebeca. Feliz tarde. Igual, chao. Abrazos.